De acuerdo, vamos a empezar ya con la fase de pintura. Para ello, para la fase básica, sin meternos en weathering ni nada de eso, tenemos aquí todos los colores que podemos llegar a usar y algún que otro extra. Entonces, como colores base, dependiendo del modelo que hayamos elegido, pues podremos emplear los colores de Real Color, ¿de acuerdo? Para las IDF, en su formato anterior o en el formato nuevo. También tenemos la opción, por ejemplo, para los Merkaba 4 o los 4M, de emplear el color H70 de Mr. Hobby, que nos da un tono bastante parecido, bastante real, que se acerca mucho al IDF Modern Grey, que es el que utilizan actualmente en los Merkaba. Luego, para las ruedas, emplearemos el Tire Black, el H77, para lo que es la goma o el caucho de las ruedas del Merkaba. Para las marcas tácticas tenemos básicamente dos opciones. Por un lado tenemos el H11, que es un blanco puro, o el H21, el Off-White. ¿De acuerdo? Son bastante aproximados los colores, bastante blanquitos, pero el Off-White tiene un tonito un poquitín grisáceo, ¿vale? Que nos permite pintar muchísimo mejor todo el tema, sin tener que emplear muchas manos si lo aplicamos sobre el verde. Después, para jugar con el color base un poquito, para que no nos quede todo tan uniforme y le podamos dar un poco de luces y sombras, pues por ejemplo para las sombras emplearemos el H77, ¿vale? Mezclado con el H70 o con el color que utilicemos de base, para darle unas sombras, ¿de acuerdo? Pintando muy translúcido con ellos. Y luego, para darles un poquito de luz, añadimos un poco de XF57 Buff, que nos lo aclara bastante bien. También para la base del carro, para la base verde, podemos utilizar una mezcla personalizada de pinturas de Tamiya, ¿vale? Que son el XF51, que va en 3 partes, y una parte de XF57. Queda un tono, como veis, así un toquecito grisáceo y verde, ¿de acuerdo? Y es una mezcla muy similar que queda un color bastante similar a este. Si lo queremos hacer más claro, pues simplemente vamos añadiéndole más color buff a la mezcla. De este ya os enseñaré un poquito más adelante una maqueta de un Merkaba 4 que tengo a medio pintar, ¿de acuerdo? Y se puede ver claramente el tonito que tiene. Luego, para pincel seco, se emplearán estos dos colores sobre el tono verde del carro. Después también tenemos aquí varios colores de Gunze, que son el negro mate, que probablemente no acabamos utilizando el negro mate, o sí. Luego, no es rojo, ¿vale? A pesar de que lo veáis así rojito, es el color vermellón, que es más idóneo para pintar el rojo de los pequeños detalles que tienen los Merkaba. El azul medio lo emplearemos en las antenas, ¿de acuerdo? Que llevan pintadas unas pequeñas franjitas de color, muchas veces que son imperceptibles en el tamaño. Luego tenemos el blanco, ¿vale? Que lo utilizaremos en lo que es todo el equipo de comunicaciones, como son las bases de antena y las propias antenas, que los israelíes lo suelen pintar en blanco. Después, para pintar las ametralladoras, pues emplearemos Gunmetal, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a emplear el de Alclad.
pero os daré otras opciones que dan un acabado bastante bueno a base de mezclas, como puede ser, por ejemplo, negro satinado y gunmetal de Tamiya, que nos dan un tonito bastante bueno, parecido al negro pavonado que tienen las armas. Y después, para darle un poquito de revitalización a los brillos de las ametralladoras y demás, podemos hacer dos cosas. Por un lado, podemos emplear un color cromo o aluminio para dar un pincel seco a las aristas de las ametralladoras y demás, o podemos emplear un poco de pigmentos que aplicaremos usando los pinceles de silicona. Y después, para proteger todo el trabajo, antes de empezar la fase del weathering, emplearemos un barniz preferiblemente satinado, procurando que sea un satinado que tienda un poquito más hacia el mate, ¿de acuerdo? Así que nada, una vez dicho esto, vamos a empezar por pintar, por ejemplo, las placas de matrícula, y hablaremos también un poquito acerca de lo que son las marcas tácticas de los carros de combate y rallies, ya que tenemos dos opciones para pintar dichas marcas. Por un lado están los estarcidos, que pueden ser estarcidos que os hagáis vosotros mismos en una impresora plotter, por ejemplo, como tengo yo aquí, o puede ser un estarcido a base de fotograbados, como los que ya vimos, ¿vale? Como estos. O podéis fabricaroslo vosotros mismos a mano utilizando papel vegetal, que veremos cómo se hace, ¿de acuerdo? Aunque es una técnica que ya os enseñé un poquito en la mesa de la M109. Así que nada, ya comentado esto, pues vamos a proceder un poquito a todo el tema de pintura. De acuerdo, vamos a empezar con el tema de las marcas tácticas. Y vamos a puntualizar un par de cositas. Primero, las marcas tácticas, cuando las vamos a poner pintadas en una maqueta, no tenemos por qué recurrir a pintarlas al principio, sino que depende de la forma en la que queramos hacerlas. Si queremos emplear las pegatinas, las calcas que nos traen nuestras maquetas, pues esas siempre se ponen al final del proceso de pintura del color base. Pero también tenemos la opción de pintar las marcas tácticas, y ahí depende de cómo queramos hacerlo, si queremos hacerlo con positivos o con negativos. Para que entendáis un poco la diferencia, ¿de acuerdo? Voy a enseñároslo aquí sobre estas marcas que tengo ya precortadas, ¿de acuerdo? Y para que veáis la diferencia, aquí tenemos un positivo, ¿vale? Que sería la forma interna de la marca. A ver, que voy a retirar esto. Así, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Aquí tendríamos una parte de la marca táctica y aquí tendríamos la otra. ¿Diferencias que hay? Pues esta la usaríamos si fuéramos a pintar inicialmente las marcas tácticas en blanco y después el verde. Y este otro, ¿vale?, sería el que emplearíamos si lo hiciéramos al revés. O sea, ¿qué quiero decir con al revés? Pues que nosotros cogiéramos y pintáramos primero la maqueta en verde y luego pusiéramos esto, ¿vale?, cubriendo pertinentemente todo el contorno de mascarilla, y pintaríamos ya el tono blanco sobre el verde, cosa que es más complicada, ya que, como ya os dije anteriormente, el blanco siempre va a costar más hacer la cubrición de un color oscuro, ¿vale?, o de cualquier otro color. Siempre es más complicado, salvo que le añadáis un pelín, una gotinina o nada, una ínfima cantidad de color plateado al blanco, o que empleéis, en lugar del blanco mate, como ya hemos dicho, que empleéis el off-white, que como veis es un blanco, pero no es tan blanco como el blanco puro. Ahora,
Las marcas tácticas, ¿dónde las llevan los carros israelíes? Pues normalmente los carros israelíes las llevan en el segundo blindaje del faldón de la cadena, ¿de acuerdo? O sea, en este o en este. Y en el cañón, que suele llevar una franja que recorre el cañón desde la raíz del cañón, por así decirlo, hasta justo antes del colimador, que es esta pieza que sobresale de aquí. Y luego después tienen una serie de franjas, de anillos, mejor dicho, en el cañón que nos indica ciertas cuestiones de organización dentro de la sección o la compañía o el batallón. Ahora, para que veáis un poquito las marcas tácticas, cómo son, ¿de acuerdo? Tengo aquí de este libro de Desert Eagle Publishing, que es bastante bueno. Tengo aquí esta imagen para ayudarnos un poquito en el apoyo de saber lo que significan las marcas. Bien, tenemos en las marcas tácticas de los vehículos, tenemos varias formas. Como ya he dicho, por un lado son los ángulos, ¿de acuerdo? Que dependiendo de dónde indique el vértice, nos indicará la compañía a la que pertenece, ¿vale? Como veis aquí, si el vértice indica hacia abajo, el carro pertenece a la primera compañía. Si identifica hacia el frente, a la segunda compañía. Si el vértice va hacia arriba, indica a la tercera compañía. Si el vértice va hacia la derecha, indica a la cuarta compañía. Y en algunos casos nos podremos encontrar esta especie de Z, ¿vale? Que nos indica que el carro pertenece a la quinta compañía. Luego después, las marcas tácticas de, por ejemplo, aquí se ve, ¿vale? Estas líneas, estos aros que lleva alrededor del cañón, pues dependiendo del número nos indicará el batallón. Si es una es primer batallón, si son dos es segundo batallón y si son tres es del tercer batallón. Y ya con respecto a las marcas tácticas, pues luego, claro, luego dependiendo de las secciones, muchas veces pues veréis que tienen distintos marcajes, ¿vale? Como por ejemplo aquí que veis una especie de L al revés y un 1, o aquí que veis que lleva una A. Eso ya depende de la sección sí, la sección más bien en la que está encuadrado dentro de la compañía y el batallón el carro. Todas estas, ¿vale? Todas estas las llevan siempre en los faldones de goma. Y simplemente lo que son letras y demás, pues lo suelen llevar en las lonas que llevan en las lonas cuadraditas que llevan en la cesta. A ver dónde encuentro una de esas. Mirad, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto ya son inscripciones personales de la tripulación, que las suelen tener las suelen poner ellos mismos en las torres y demás. Y ya respecto a las marcas tácticas, pues no hay mucho más que se pueda decir, ¿de acuerdo? Así que vamos a proceder ahora, una vez que ya hemos hablado esto de las marcas tácticas, vamos a empezar por utilizar el color blanco. Yo en mi caso, como ya os he dicho, voy a usar los positivos, ¿vale? O sea que voy a pintar la zona de la marca táctica en blanco y luego la voy a tapar. Después de pintarla, y claro está, las pequeñas franjitas negras que llevan los chevrones actuales. Antiguamente simplemente eran las marcas única y exclusivamente en color blanco, sin el reborde negro que tienen ahora. O sea que en un Merkava 2 o 3 iniciales o en un Merkava 1, pues tenían siempre unas marcas ligeramente diferentes. Y luego tenéis también pues este tipo de calcas, ¿vale? Estas en este caso son de Meng para un Merkava 3 de Bath, ¿vale? Que son marcas extras a las que trae la maqueta propia de Meng, ¿vale? Como veis aquí, todos tienen una zona blanca y luego una parte negra. Eso es una modificación que le añadieron allá por el año 84, 85 me parece, y desde entonces lo han conservado. Así que nada, lo dicho, vamos a empezar con el color blanco y empezaremos pintando lo que son todas las placas de matrícula identificativas, ¿vale? En color blanco.
Ahora viene el porqué, la importancia de que se imprimen los metales. Y es que con el trabajo que vamos a realizar, una vez que tengamos las matrículas pintadas en blanco, dejaremos que seque y le aplicaremos negro de Vallejo. Y una vez que esté el negro de Vallejo seco, pues pasaremos con suavidad un poquito de papel por encima para retirar el negro de la parte superior de los números de las placas, ¿vale? Y con eso conseguiremos lo que os enseñé de unas marcas, unos números blancos muy nítidos y luego la matrícula en negro sin un esfuerzo excesivo a la hora de pintarla, porque no tendremos que ir perfilando los números ni nada, ¿de acuerdo? Así que voy a parar un momento la grabación, voy a preparar la pintura blanca y enseguida continuamos con el trabajo. Pues bien, ahora ya con el aerógrafo preparado vamos a empezar a pintar el blanquito. Bien, ahora una vez pintadas las matrículas vamos con los primeros blindajes. Tengo que diluirlo un poquito más. Hay que diluir un poquito más. Joder. Bueno, listo, ¿de acuerdo? Ahora, si le queremos un blanco más profundo, pues le añadimos otra manita más. Y listo.
Ahora ya dejaremos secar todo el blanco, ¿de acuerdo? Os recomiendo entre 12 y 24 horas de secado y listo. Así que voy a parar aquí la grabación y en cuanto se haya secado todo, pues continuamos con el trabajo. De acuerdo. Vamos a pintar la parte oscura de las marcas tácticas de nuestro modelo. Para ello vamos a necesitar cortarnos unas tiras de unos 4 milímetros de ancho aproximadamente para pintar las líneas negras en el cañón, y después pues necesitaremos las mascarillas que os enseñé de los chevrones del carro, ¿de acuerdo? Ya sabéis, los ángulos. A ver, tendremos a mano tanto los dos faldones anteriores como el cañón, ¿de acuerdo? Para poder pintarles las marcas oscuras, ¿de acuerdo? Recordar que los cañones tenemos así pintado ya todo en blanco, ¿vale? Y los faldones anteriores que los tenemos ya con el blanco. A ver, que saco el otro. Bien. Vamos a empezar preparando las marcas del cañón, ¿vale? Tenemos que hacer una línea blanca en medio, que es todo lo que es la longitud del cañón, y para ello nos habremos preparado en este tipo de plancha, ¿de acuerdo? Que ya me la habéis visto en otros vídeos. Tenemos una zona que va calibrada para cortar tiras, y nos cortaremos inicialmente unas tiras de unos 4 milímetros de ancho, ¿vale? A ver, un segundito. A ver, voy a soltar esto de momento. Y tenemos que ponernos la tira por detrás de la pieza de la bocacha, ¿vale? Por detrás de esta pieza hacia la raíz del cañón, ¿vale? Y poniéndolo lo más centrado posible, dejándole un poquito desviado hacia su izquierda. Bien, esa parte está. Y ahora el sobrante lo cortamos. De acuerdo, tras colocar ya la marca longitudinal del cañón, ¿de acuerdo? Nos toca colocar las marcas transversales, ¿vale? Estas que van aquí, que indican, si os acordáis lo que dije anteriormente, indican el batallón al que pertenece nuestro carro, ¿vale? Así que cogeremos unas tiras de cinta de unos 4 milímetros aproximadamente, que luego se recortarán cuando ya hagamos el negro y pongamos las marcas finales, ¿vale? Pues le colocamos
las tiras, ¿de acuerdo? Con cuidado de no romperlos ni perforarlos ni nada para evitar que se nos pueda manchar luego el blanco, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Más o menos centrados, ¿vale? Pero tendiendo hacia la parte de la abrazadera anterior, ¿vale? La que queda más cerca del freno de boca, del evacuador de gases, ¿vale? Que es esta protuberancia de aquí. Bien, ya están puestos, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que todos los bordes queden bien pegados, ¿vale? Ya que de lo contrario se nos puede filtrar por debajo la pintura y se nos estropearía el blanco, ¿vale? Pues listo, el cañón está preparado, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo en los faldones, ¿de acuerdo? Bien, pues nos cogeremos la mascarilla y le vamos a hacer, a ver, un segundito, dejadme que piense. Bien, aquí tenemos, acordaros que tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta compañía que emplea una especie de Z o de N, ¿vale? Así que nos cogeremos la marca, ¿vale? El chevrón, que aquí está simplemente lo que es la zona negra, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerle de la segunda compañía del tercer batallón, ¿vale? Así que el punto tiene que ir hacia el frente, ¿de acuerdo? El vértice hacia el frente, o sea que esto tendría que ir así, ¿de acuerdo? Procuraremos alinearlo bien. Bien, le tenemos que procurar que quede bien pegadito, ¿de acuerdo? Y después, para evitar que se nos manche mucho de pintura, ¿vale? Pues cogeremos un poquito de mascarilla y cubriremos la parte que no queremos que se pinte, ¿vale? Bien, este paso que acabo de hacer sería igual si lo hacemos con el color ya verde aplicado
y pintamos después las marcas tácticas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a volver a pegar esto aquí. Pues ahora voy a preparar el otro faldón, ¿de acuerdo? Y enseguida... Uy. A ver, espera. Que lo he colocado al revés. Lo he colocado al revés. Este es el del izquierdo. A ver, un segundito. Sí, lo he colocado al revés. Lo he colocado al revés. Ahora tapamos la parte... Ya está preparado y listo para aplicarle el negro, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner fuera de grabación en el otro faldón, ¿de acuerdo? Y listo. La forma de ponerlo es la misma. Orientamos el chevrón y pintamos simplemente la zona oscura. Así que venga, voy a parar aquí la grabación y enseguida continuamos aplicando ya la pintura. De acuerdo. Vamos a ver si le pintamos el fondo negro a las placas de matrícula. Para ello vamos a necesitar una servilleta, vamos a necesitar agua y la pintura negro mate de Vallejo. Echaremos un poquito de agua en un de pintura en un pocillo, ¿vale? Y después le agregaremos agua. Tendremos que procurar que esté liquidito, que la pintura nos quede bastante liquidita, ¿de acuerdo? Bien, y ahora lo que haremos será pasarle a toda la matrícula, ¿vale? Y le iremos retirando con la servilleta el color de encima de los números. Si vemos que se limpia entero, no pasa nada, se vuelve a poner la pintura, ¿vale? Lo que nos interesa es que los números, la parte superior de los números, nos quede lo más limpia posible. ¿De acuerdo? Podemos dejarle secar un poco la pintura antes de pasarle con la servilleta por encima. Esto es cuestión de ir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que el fondo nos quede con el color negro completo.
Bien, listo. Lo logré. Vale, como habéis visto, la diferencia de pintarlos de primero el blanco y luego el negro, a pintarlo luego primero el negro y luego el blanco, es mucho más complicada pintar el negro y luego el blanco, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el blanco con el negro va a resultar extremadamente complicado de pintarse y vais a ir teniendo que darle número a número. Aquí lo he intentado pintar con acuarelables y me ha sido virtualmente imposible, a pesar de que están en negro mate, ¿de acuerdo? Están pintadas con este negro de Gunze, de Mr. Color, ¿vale? Que es negro mate directamente. Me ha resultado virtualmente imposible el pintar los números en blanco utilizando pinturas acuarelables, ¿de acuerdo? Y ahora mirar, con blanco mate de Vallejo, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros cómo es mucho más difícil, más complicado de pintar el blanco en los números, ya que hay que emplear la pintura mucho menos diluida de lo que lo hacemos habitualmente. Fijaros que apenas el blanco apenas me está manchando el pincel. Y voy a necesitar darle, fijaros, cómo apenas coge el número, ¿vale? Y es muy complicado el pintarlos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, simplemente como si fuera un poquito de pincel seco, y fijaros cómo se desparrama la pintura por todos lados, ¿vale? Entonces, es preferible pintar primero en negro, con un negro que sea brillo, para intentar evitar que en la parte superior de los números, ¿vale?, se nos quede la pintura negra, ¿vale?, sí, que nos permita simplemente con pasar un papel por encima quitarlo, ¿vale? Si os habéis fijado, aquí está terminada la matrícula, es la única que he hecho por ahora. Si os habéis fijado, he ido dando una mano de negro, limpiar, mano de negro, limpiar, mano de negro, limpiar, mano de negro, limpiar. Y hay que darle muchas manitas de negro, contra más diluido, mejor, ya que la pintura que quedará encima de los números será más finita y no será más fácil que de limpiar. Así que aquí queda lo de las matrículas y ahora a continuación nos pondremos ya a pintar el color verde base de nuestro carro. Me habéis preguntado en el chat del Telegram si voy a hacerle chipping a la imprimación base. Yo no le hago chipping a la imprimación base, ya que no hago un presombreado, ni juego con la técnica del blanco y negro, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Yo directamente lo que hago es aplicar el color base y después sobre ese verde base que le he puesto, pues le hago las luces y las sombras a la antigua. Muchos diréis que es una técnica antigua y lo que queráis, pero a mí es la técnica que mejores resultados me ha dado. Así que nada, lo dicho, voy a terminar ya de pintar el resto de matrículas, ¿vale?, y de números de identificación, y enseguida continuamos ya viendo un poco más de los números tácticos, las marcas tácticas en el carro. Hora de pintar el negro. Pues simplemente diluimos un poco de pintura negro mate y la aerografiamos en pasadas finas y procurando no encharcar la zona, ¿de acuerdo? Ya que si por lo que sea la zona de la mascarilla no ha quedado bien sellada, pues se puede filtrar por debajo y nos estropearía el color blanco.
Si queremos, podemos aprovechar ya también y pintar lo que es la bocacha del cañón de negro. Bien, listo por ahora. Vale. Vale. Ahora ya dejaremos que seque, ¿vale? Dejaremos que seque toda la pintura y después sustituiremos ya estas marcas que acabamos de hacerle por la mascarilla completa. Vale, ahora ya dejamos que seque todo y sustituiremos, como ya os he dicho, las mascarillas que le hemos puesto ahora por unas mascarillas más completas que nos cubran tanto la parte blanca como la parte negra de la marca táctica. Con esto, esta parte de las marcas tácticas quedaría completa y ya podríamos aplicar el color base a nuestro modelo. Vamos a continuar tapando ya las marcas tácticas para dejar las definitivas. Para ello tendremos que retirar primero la mascarilla que aplicamos en el paso anterior. Se retira entera. Y ahora tenemos que tapar el chevrón, ¿vale? Así que nos buscaremos la mascarilla que le corresponde a cada lado. En este caso esta es la del faldón izquierdo. Y ahora tenemos que ir con cuidadito. Y ahora con un pincel de silicona, pues podremos coger para cerrarle bien cerrado, o podemos emplear un bastoncillo de algodón, ¿vale? Procurando que todos los bordes de la mascarilla queden bien sellados. De acuerdo, ya está el de este. Y ahora vamos a hacer el otro. Bueno, este otro mejor lo voy a hacer fuera de cámara, ¿de acuerdo? Y así podemos ver ahora después el enmascarado del cañón, ¿de acuerdo? Así que voy a parar un momento la grabación para colocar el otro chevrón y listo. Y enseguida continuamos. Bien, para enmascarar el cañón, simplemente, igual que antes, retiraremos los trozos de mascarilla, ¿vale? Y los tendremos que sustituir ahora por tiras de 3,4 milímetros, aproximadamente 3,5. Y ahora ya nos buscaremos la plancha para cortar las tiras de mascarilla. De acuerdo. Ahora para tapar la línea blanca, ¿de acuerdo? Ya he retirado una de las tiras aquí, ¿vale? Para que veáis cómo es. Es simplemente cortamos una tira de 3,4 milímetros de ancho, ¿de acuerdo? Y a medio milímetro de uno de los bordes le haremos una línea negra, ¿vale? Bien con un lápiz, bien con un Rotring o algo, pero que nos la marque bien, para ahora a continuación cogernos la mascarilla, colocárnosla en su lugar y taparnos la parte negra de la marca, ¿vale? Y la blanca, ¿de acuerdo? Entonces vamos colocando la mascarilla, ¿vale? Procurando que nos quede todo bien alineado, ¿vale? Y si os fijáis, al trasluz de la mascarilla vamos viendo la zona negra que debemos tapar.
Tenemos que procurar que quede bien metida en todos los recovecos y sellando bien ambos laterales. Ahora sí es importante que ambos laterales nos queden bien sellados, ¿vale? Para evitar que luego se nos filtre la pintura verde. Ahora ya, por aquí delante, pues justo donde está el límite entre el cañón y la bocacha, le quitamos el resto de la mascarilla. ¿De acuerdo? Y ahora después la bocacha la taparemos con una tira de mascarilla, ¿vale? Ya que la tenemos pintada de negro. Bien, y ahora vamos a hacer las marcas longitudinales. Uy, perdón, las marcas transversales. Cortamos la tira a 25 milímetros y la colocaremos, teniendo en cuenta que la línea vertical negra debe de ir, a ver, un segundito, que consulto. La franja negra ha de ir hacia la parte trasera, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos una. Ahora, si queremos, podemos coger y, por ejemplo, aquí delante, para sellar un poco todo el espacio este, ¿vale? Podemos utilizar un poco de mascarilla líquida, ¿vale? Un poco de mascol o mascarilla líquida equivalente. Podemos sellarle zonas, como por ejemplo la zona del colimador, para que quede bien cerrado. A ver, que tenía por aquí la mascarilla. Y ahora ya, pues simplemente será pintar las piezas, ¿vale? Así que ahora voy a preparar ya la zona para proceder a trabajar con la pintura. De acuerdo, vamos a hablar un poquito de el tema del color antes de proceder a aplicarlo. Aquí tengo las pinturas que yo voy a utilizar en concreto, ¿vale? Voy a emplear dos opciones posibles. Por un lado, las Real Color de formulación nueva, y por otro lado tengo la Real Color con la formulación antigua, que los colores varían un poco respecto a lo que hay en cada bote.
ahora mismo estaréis viendo en la pantalla una imagen que conseguí de un post de Facebook de Michael Mas, la cual iba acompañada de otra serie de imágenes con un pequeño texto. El texto en sí decía lo siguiente, en inglés, claro, ¿vale? No estoy seguro de si esto pondrá fin a la búsqueda de colores de IDF a FV, que es como se denominan los vehículos militares, pero al menos después de una larga coordinación con AK Interactive, gracias chicos, tenemos las mejores pinturas 3Gen y lacas de Real Color, así que el índice sería el siguiente. Para los vehículos de finales de los años 50 y 60, principalmente en el desierto del Negev y el Sinaí, o sea, para los M60, los M40, perdón, los Patton, los Sherman, los AMX-13 y otros vehículos que tenían en aquella época, y algunos otros, ¿de acuerdo? Tenemos las 3 Gen con referencia AK-11-353 y las lacas de Real Color, la 096, ¿de acuerdo? Para los carros de los años 70 a mediados de los 80 aproximadamente, incluyendo los Shotcal, los Magach y los M61 y los de la Brigada 600, tenemos el acrílico, el Real Color, el tercera generación AK-11-353 y las lacas 095. Y luego ya para los vehículos modernos de mediados de los 80 hasta ahora, nos encontramos que están las referencias para acrílico la 11352, ¿de acuerdo? Y las lacas, la Real Color 094, ¿vale? Así que, visto esto, la imagen, como veis perfectamente, se ven trozos de capas de pintura de vehículos comparados con el color aplicado en un faldón de, creo que es un Shotcal o vehículo similar. Así que nada, una vez dicho esto, pues vamos a ver los colores que vamos a usar. Concretamente los Merkava, los primeros los Merkava 1 y 2, que eran los que estaban en servicio en la primera mitad de los 80, pues tenemos que se puede utilizar el 095, ¿de acuerdo? O el 881 de la formulación nueva, ¿vale? Y para los Merkavas más modernos, pues podemos usar el 94 o el 882. Estas pinturas, ¿vale? Para que veáis acabo de cortarle el precinto, ¿vale? Aquí tenemos el 094, que es el que yo voy a usar, y por otro lado tenemos el 882, ¿vale? Si os fijáis, las tonalidades de las pinturas han cambiado un poquito, siendo la 882 un pelín más clara que el otro, ¿vale? Que el 094. Ahora, ¿cómo diluir estas pinturas? Pues es muy sencillo. La marca tiene su propio diluyente, ¿de acuerdo? Que es este es el formato grande, que es el RC702, pero luego tenemos el RC701, que es un bote un poquito más pequeño. La marca nos lo indica directamente, sobre todo yo lo he visto, leches, aquí,
sobre todo en la nueva, ¿vale? En la caja de la formulación nueva, dice claramente que las pinturas es recomendable para usarlas en el aerógrafo, diluirlas con el Thinner RC 701 o 702. Así que nada, ¿cómo vamos a aplicar la pintura? Pues ya sabéis, una presión aproximada de 2 kilos y y en capas finas, ¿de acuerdo? Con respecto a las ruedas, por ejemplo, hay dos posibles formas de hacerlo. Primero podemos pintar la parte verde y luego la goma, cosa que es más complicada, o pintar primero la goma y luego, utilizando plantillas, podemos pintarle... Bueno, pintamos primero la parte negra, la otra opción, pintar primero lo que es toda la rueda en negro, y una vez pintada en negro y seca la pintura, pues podemos aplicar el verde utilizando plantillas de círculos o una mascarilla que nos hayamos diseñado específicamente para ello. Así que nada, dicho esto, vamos a proceder ya con lo que es la pintura del color base de nuestros vehículos. Pues vamos a empezar a pintar, ¿de acuerdo? No tiene más secretos, ya sabéis. Capas finitas de pintura y empezando siempre a echar pintura antes de la pieza y soltamos la pintura después de la pieza. Una cosa que sí tenéis que tener en cuenta es que de vez en cuando, sea la pintura que sea la que uséis, hay que limpiar un poquito la punta de la aguja del aerógrafo, ¿de acuerdo? Ya que la pintura se nos secará se nos irá secando en la punta y podrá llegar a provocar que se produzcan goterones, ¿vale? Que nos estropearían el trabajo de pintura. Bien, listo, ¿vale? Bien, ya está, ¿de acuerdo? Este proceso hay que seguirlo igual en el resto de la maqueta, salvo en las ruedas, que seguiremos un proceso un poco diferente y que veremos en el siguiente vídeo. Por ahora
no tiene ningún secreto el tema de la pintura, ¿de acuerdo? Simplemente, cuando vayáis a pintar las cadenas, tenéis que pintarla igual que vimos con el tema de la imprimación, ¿vale? Le ponemos un papelito detrás y pintamos las cadenas. Y una vez que ya estén pintadas, pues listo. Ahora, voy a guardar todo esto, el vídeo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y pintaré el resto de cosas de la maqueta. Y seguidamente grabaré ya el proceso de cómo pintar todo el tema de las ruedas. Así que nos vemos ya en el próximo vídeo.